la maestría pues obviamente está relacionada con la enseñanza del inglés, pero propiamente, y como los he dicho y que incluso les decía yo al inicio del video, tenemos que ser un poquito multidisciplinarios y entender que pues sí, efectivamente, somos maestros de inglés, pero también tenemos que ver esta perspectiva dentro ya de un enfoque más global como son las lenguas extranjeras. ¿Por qué? Porque, bueno, aunque el inglés sigue predominando, ya es inminente que otras lenguas extranjeras estén dominando la enseñanza de, ¿no? Ya, ahora sabemos que ya hasta los niños por ahí dicen, ¿verdad? Es que nacen hablando inglés. No, no es que sepan hablando inglés, pero nacen en un mundo ya rodeado por el inglés. Desde donde sus primeros años ellos empieza su entorno, ya tiene como que ese sentido de la lengua inglesa. Y les comento esto porque pues la naturaleza y el alcance, ya les decía yo, no solo del inglés, sino de las lenguas extranjeras, ha cambiado tanto social y a nosotros nos interesa ver obviamente el cambio pedagógico. Y estos cambios pues se han suscitado por situaciones de una progresiva presencia pues de las lenguas extranjeras en los diversos contextos de comunicación, tanto público como privado. Y además ha existido algo que la realidad, al menos en nuestro país, es que no todo lo podemos percibir porque no todo el mundo lee, porque hay un creciente intercambio de diferentes tipos de textos ya en lengua extranjera a través de las nuevas tecnologías de la información, así como también de la comunicación y un mayor número en la cuestión de la conciencia política y cultural sobre las relaciones de interdependencia lingüística y discursiva. Pero hay algunos fenómenos un poquito descuidados que obviamente ustedes dentro de la maestría no lo deben de desubicar, que les digo, son fenómenos reveladores ignorados, pero más bien yo creo que descuidados. Y esto es en otras, para aterrizarlo a lo que es la clase de hoy, pues es el cambio de código, conversaciones bilingües, multilingües, incluso la hibridación de comunidades hablantes. Y en la actualidad, la educación en lengua extranjera, pues precisa crear un ambiente intelectual donde el plurilingüismo y la interculturalidad se vivan como factores de complejidad académica o, así lo veamos, de sobrecarga docente. O sea, no tenemos por qué verlo así, porque supongo ustedes que les ha tocado que a veces, digo, yo espero no sea el caso de ustedes, no porque están estudiando la maestría, pero cuando nos hablan de nuevos programas, nos hablan de adaptarnos a los tiempos, a las tecnologías, de ponerle empeño en la clase, lo vemos como esta carga, ¿no? Y yo creo, y espero estemos en la misma sintonía, que esto nos debe de servir como un estímulo de enriquecimiento social y desarrollo cultural. ¿Por qué? A ver, la sociedad actual debe de saber y poder enseñar a sus estudiantes cómo transferir estos saberes y el uso de unas lenguas u otras, en nuestro caso el uso de la lengua inglesa. Y este tratamiento de lenguas, la verdad, maestros, no me dejarán mentir, es vital no solo para formar una ciudadanía verdaderamente plurilingüe, sino también para evitar que la ampliación de lenguas escolares acabe convirtiéndose en una, y hasta hago esta cara porque acabe convirtiéndose en una multiplicación disgregada de espacios curriculares monolingües en donde no es correcto cambiar una lengua por otra, sino que podamos entender en nuestro caso tanto el español como el inglés sin ningún problema. Y dentro de este contexto, la clase de hoy que vamos a tener, pues busca articular algunos enfoques teóricos y metodológicos sobre la lengua extranjera, propiamente sobre la lengua inglesa, con el propósito de que ustedes empiecen a tener dentro de su, dentro de su formación académica, eh,
ay, perdón, me dieron ganas de estudiar, de estornudar, dentro de su, dentro de su formación académica, un discurso integrador que pueda satisfacer apropiadamente hacia ustedes sus intereses y la necesidad como docentes en lenguas, en formación y además en ejercicio. Ya la pandemia nos dejó bastante tiempo sin hacer mucho y ahora no es que tengamos más carga, pero es que ahora estamos adaptándonos a la nueva realidad de enseñar inglés. Concretamente la clase o lo que les propongo en la clase es que nosotros empecemos a ver un análisis de formación docente a través de una revisión documental de qué. A ver, maestra, vamos a tener modelos, perspectivas, pero también en una cuestión de políticas en lengua inglesa a fin de que tanto su profesor como ustedes, los estudiantes, planteen pautas que permitan fortalecer estas prácticas formativas y ojo, maestras, a nivel local, regional y nacional. ¿Por qué? ¿Cuál es el fin de esta clase o cuál es el propósito o el objetivo que pretendo para esta clase? De hacer una exploración teórica sobre lo que ustedes saben, que hay una complejidad, pero también dinamismo en la formación del docente en lenguas. Y es necesario que ustedes identifiquen enfoques, perspectivas y modelos. Y vamos a tenerlo en 3 apartados. Si no lo terminamos aquí, porque el tiempo es muy breve, lo voy a dejar en los videos que van a ir subiendo en plataformas y que con mucho gusto les voy a también compartir en el grupo de WhatsApp para que estén pendientes. El primer apartado, que creo que es el que vamos a ocupar para esta clase, vamos a hablar del concepto de docente de lengua, porque la verdad es que muy poco sabemos o muy poco lo podemos conceptualizar, porque conceptualizar es delimitar, establecer características y además saber en lo que tenemos que trabajar. Y en esta aproximación del concepto de docente de lengua, vamos a procurar detallar las peculiaridades, les venía yo diciendo, del docente en lenguas extranjeras. Ya el segundo apartado vamos a darnos cuenta de la formación docente y aquí es donde vamos a identificar las posturas teóricas y metodológicas en lenguas extranjeras propiamente en la lengua inglesa. Y ya por último vamos a ver la revisión del desarrollo profesional de los profesores de lenguas extranjeras a través de la noción de empoderamiento docente que tanta falta hace. Pero entonces, ¿qué es un docente de lenguas o un docente de lenguas extranjeras? De entrada, hay que visibilizar la meta, lo que se espera. La meta del docente en lenguas es ayudar a que los estudiantes y individuos se conviertan en usuarios eficientes, creativos y críticos. ¿Qué quiero decir con esto? Que quienes son docentes en lenguas deben de procurar que las personas logren emplear los idiomas para desarrollarse a sí mismos y al mundo en el que habitan. Como resultado, nosotros como docentes debemos de estudiar tanto usos y políticas lingüísticas en contextos educativos como también procesos pedagógicos implicados en lo que es la enseñanza y el aprendizaje de lengua. Hay posturas en donde se sostiene que un docente de lenguas competente, va para ustedes, mis queridos maestros, debe de saber articular de manera pertinente y creativa los distintos tipos de saberes disciplinares y profesionales que tienen cuando, y esto es necesario que lo tengan en mente, cuando ustedes como maestros planifican, promueven, conducen y evalúan procesos de aprendizaje. ¿Por qué? Porque, a ver, maestros, más que transmitir información, se espera, se pretende que ustedes, que todos los que somos docentes en lengua, actuemos como guías en el desarrollo de competencias que le permitan a los sujetos comunicarse
de manera, de manera oportuna en un mundo bastante cambiante y complejo. Y eso no lo podemos negar. De hecho, otra postura afirma que el docente de lenguas debe de crecer como persona con autonomía, dominar la práctica docente a través de la reflexión crítica, conocer el medio natural y social en sus múltiples iteraciones y, sobre todo, generar actitudes que le permitan sustentar opiniones y compromisos. Si reflexionamos concretamente sobre el docente de lenguas extranjeras, debemos de encontrarnos con que la sociedad actual tiene, la verdad, expectativas instrumentalistas sobre nuestra labor. ¿Por qué? Porque las personas buscan instructores capaces de enseñarles idiomas mediante técnicas y estrategias expeditas, simples y además económicas, ¿cierto? Las cuales deben de implicar menor tiempo y disciplina posibles. Y esto, vamos, es que si lo vemos así, es la triste realidad y es algo que nos molesta el no podernos desarrollarnos completamente con todo lo que tenemos, con todo lo que podemos ofrecer como maestros en la enseñanza del inglés. Pero además tenemos otra piedrita en el camino y esto es el Estado y las instituciones educativas que tienden a limitar, o sea, el Estado tiende a conceptualizar, porque él manda el papel del docente y nos dice que únicamente somos un educador apto para pedagogía innovadora, responsabilidad social e investigación crítica desde discursos centrados en la calidad y eficiencia educativa. Y entonces, de esta manera, todo el mundo espera que el docente, que nosotros, los teachers, seamos profesionales en idiomas o profesionales en el idioma inglés, que podamos satisfacer estos intereses funcionalistas de sus estudiantes a la par, a la vez, de ser un educador que logre que responder a las exigencias obviamente mercantilistas del sistema educativo dominante. No tenemos mucho que hacer, ¿cierto, maestra? Pareciera que no. Bueno, y esta situación ambivalente llega a crear tensiones y retos importantes en la concreción de lo que verdaderamente queremos y hacemos, que es la labor pedagógica e investigativa en lenguas extranjeras, en el inglés, que se pueda caracterizar por comportamientos verdaderamente reflexivos, éticos y comprometidos. Aquí yo creo que debemos de sostener algo. Y este algo, maestros, es que nosotros actuamos como coprotagonistas del acto educativo. Nosotros como profesores de inglés necesitamos exhibir, y siempre maestros, siempre tenganlo en mente, necesitamos exhibir una sólida formación científica y una intensa preparación pedagógica, didáctica, fíjense nada más, pedagógica, didáctica. Pero igualmente, debemos de asumir una labor, sí, responsable y dedicada en donde nos tenemos que preocupar en todo momento por optimizar, ¿verdad? Optimizar la calidad de la enseñanza, de lo que estamos enseñando, para así garantizar un aprendizaje eficiente. ¿Y qué vamos a tener como resultados? Simple, como resultados vamos a tener, no lo vamos a decir nosotros, lo van a decir quienes nos aprecian o aprecian nuestro trabajo, que somos expertos críticos y preparados para adecuarnos a la realidad de nuestras aulas y lo que siempre les he venido diciendo en las materias anteriores, a la particularidad de cada uno de nuestros alumnos y además nos van a ver con capacidad e iniciativa propia para plantear alternativas pedagógicas.
¿Y a poco no es correcto eso? Y aquí, para que nos quede claro, vamos a plantear dos cuestiones que yo les venía diciendo al principio de este tema. No es lo mismo hablar del docente de lengua o el docente de lenguas que del docente de lenguas extranjeras, ¿cierto? ¿Por qué? Docente de lenguas. Uno, sabe articular de manera pertinente los saberes disciplinares y profesionales que posee. Dos, forma usuarios eficientes, creativos y críticos. Y por último, actúa como guías del desarrollo de competencias que permitan una comunicación oportuna. Pero, ese es el docente de lenguas. Ahí viene el docente de lenguas extranjeras o de lengua extranjera. Nosotros, ¿verdad? Porque el inglés no es lengua nata. Nosotros somos instructores capaces de enseñar idiomas mediante técnicas y estrategias expeditas, simples y económicas. Dos, somos un educador apto para una pedagogía innovadora, responsabilidad social e investigación crítica desde discursos centrados en la calidad y la eficiencia educativa. Y por último, que es lo más bonito, ¿verdad? Es que somos expertos críticos que estamos preparados para adecuarnos a la realidad de las aulas, a la particularidad de nuestros alumnos y que tenemos capacidad e iniciativa para plantear alternativas pedagógicas. ¿Quedó claro esta diferenciación entre el docente de lenguas y nosotros como docentes en lenguas extranjeras? ¿Tienen hasta aquí alguna duda? Todo bien, profesor, muchas gracias, no hay dudas hasta el momento. Gracias, gracias. Gracias, maestro. Gracias a ustedes. Seguimos entonces. Pero ahora, ya una vez que tenemos definido al docente de lenguas y al docente de lenguas extranjeras, tenemos que hablar de la formación docente y tenemos que hablar aquí de su definición y de la perspectiva. A ver, la formación docente, maestras, da cuenta tanto de programas de pregrado como de posgrado, que la cuestión de ustedes, que marcan un proceso continuo de experiencias formales y no formales, que están encaminadas hacia la profesión, hacia la preparación profesional de nosotros que estamos dentro de un profesorado. ¿Cómo definimos a la formación docente? Bueno, y esto es nada más una cuestión personal de lo que un servidor ha vivido y de lo que he leído. Podemos definir a la formación docente como un proceso de larga duración, yo incluso diría que de continua duración, que incluye eventualidades y experiencias programadas para fomentar el crecimiento y desarrollo en la profesión. También podríamos definir a la formación docente desde dos focos fundamentales: el aprendizaje sobre la enseñanza y la enseñanza de la enseñanza. Estas dos vertientes involucran que adquisición y el desarrollo de una amplia serie de habilidades, conocimientos y competencias, y además estos focos se complejizan por tensiones cognitivas y afectivas presentes siempre en la práctica que influyen en el aprendizaje y en el crecimiento profesional. Pero me gustaría que nosotros, bueno, para la clase, pudiéramos discutir eh, por ahí. Feynman Nemter nos da 5 orientaciones, por así llamarlos, 5 orientaciones teóricas y metodológicas que reflejan el análisis eh, de diferentes programas que dan distintos asuntos de la formación docente. La primera, o sea, es decir, la formación docente se basa, número uno, en orientación tecnológica. Y aquí debemos de enfatizar el conocimiento científico por obvias razones y la instrucción sistematizada. Dos, la orientación práctica. Y esta se acentúa en la sabiduría que nos da la práctica y el aprendizaje que deriva de la experiencia.
El tercero es la orientación personal, la cual nos exalta a los profesores como persona y alumno, ¿verdad? Además, aludiendo que la formación personal es una condición previa para la enseñanza. Es cuando te dicen, es que desde chiquito nació para ser maestro, porque dice, es que no sirve para maestro, ¿verdad? ¿Qué sigue? La orientación académica. Obviamente aquí exalta el papel del profesor como un líder intelectual. Y por último está la orientación crítica, la cual pondera el cuestionamiento de los supuestos sobre la enseñanza, el aprendizaje y el conocimiento y la responsabilidad de crear clases que irradien nociones democráticas. ¿Qué significa esto de nociones democráticas? No van a decir el profe ya está hablando de derecho y de política, no, sino que irradien cuestiones en donde tengan que ver todos y no solo la perspectiva del profesor ni la perspectiva del Estado o de los lineamientos que nos dé la institución para la cual laboramos. Obviamente en este siglo en donde estamos y lo que les decía, la pandemia cambió toda esta cuestión. La formación docente, maestros, está en un momento desafiante, tanto en lo que respecta a la preparación inicial de profesores, como también en lo que concierne a la cualificación de profesores en ejercicio. Y este desafío lo tenemos nosotros porque el Estado y la sociedad, obviamente, buscan que las escuelas consigan que todos los educandos aprendan y alcancen altos niveles de desempeño. Pero, sin embargo, y esto lo sabemos nosotros como profesores, estos estamentos no, la verdad que una cosa es lo que se espera, lo que se anhela, la visión que se tiene, pero esto no dimensiona la realidad de escuelas llenas de una población heterogénea, por obvias razones, que trae a su proceso de aprendizaje una amplia gama de antecedentes culturales, estilos cognitivos, incluso lo que ya veníamos hablando en otras materias, las condiciones socioafectivas. Por ello, la formación docente, pues, se ve obligada a cumplir expectativas, dos expectativas sociales y estatales sobre la labor del profesor, lo cual conlleva el ofrecimiento de programas cuyos objetivos, procesos y prácticas se limitan, tristemente se limitan a brindar la apropiación de la estrategia de la enseñanza y evaluación que únicamente permitan ajustar la instrucción de manera adecuada y oportuna. Yo creo, maestras, y ahorita podemos detenernos ahí para platicar, de que existe una necesidad de que debemos de propiciar nuevas y mejores actividades formativas como resultado, pues, de estos cambios tan rápidos del mundo que ni siquiera nos avisó, nos dijo agua va. La pandemia es un ejemplo muy claro y increíblemente la velocidad de la producción del conocimiento. Estos procesos de formación que estamos viviendo, que seguimos viviendo, deben de transformar ya estas prácticas tradicionales que aún se vienen arrastrando, basadas en el concepto, en las concepciones de que los profesores somos simples técnicos reproductores de saberes elaborados por otros, porque me lo enseñó así mi maestro, porque así lo dice el libro, porque así lo aprendí en la universidad, porque así me gustó enseñarlo. Estas apuestas educativas deben, ya no pretenden, deben redefinir el papel de nosotros como docentes. ¿Cómo? Relegitimando y garantizándonos nuestro lugar en el aula como un agente, y no me voy a cansar de decirlo, como un agente de dos cuestiones, transmisor de dos cuestiones. Sí, efectivamente, contenido, que es igual a conocimiento, pero también valores. Y esto lo digo porque lastimosamente hay intentos de innovación que ya pareciera que nos enseñan a nosotros nos quieren como que automatizar, ¿saben? A decirnos qué procedimiento, cómo se va a hacer, cuándo se va a hacer, cómo lo vamos a hacer. Es decir,
una instrucción técnica, en lugar de que debería ser nuestra formación docente un lugar en donde se nos faciliten herramientas para intervenir decididamente en nuestros contextos educativos. Y esto, en una cuestión un poquito más científica y más de, para quienes estamos del lado de la investigación, le llamamos la investigación reflexiva. ¿Por qué? Porque si seguimos con esta automatización de nuestra labor como profesores, pues se nos va a restringir no solo a nosotros, sino también por obvias razones también a los alumnos, se nos va a restringir una posibilidad para ejercer lo que les digo que necesitamos hacer: reflexión, diálogo, innovación y autonomía. Si nosotros seguimos teniendo esa idea de la automatización, de hacer lo que el Estado nos indica, de hacer lo que la institución, y no alzar la voz y proponer, obviamente es algo en donde vamos a seguir siendo los facilitadores del conocimiento. Y los alumnos no pueden ser únicamente consumidores de conocimiento, tienen que ser también generadores de conocimiento. Y en eso nosotros tenemos esa responsabilidad. Los profesores debemos de ser concebidos como los actores legítimos en la transformación de las situaciones formativas que obviamente nosotros experimentamos en el aula a la hora de enseñar. En México, la realidad es que la formación docente es paradójica. Y esta cuestión es lo que yo les venía diciendo al contexto. El Estado, la Secretaría de Educación, los lineamientos, las universidades, a veces nos limitan tanto. Y les voy a decir por qué. Tenemos mucho, yo creo que seguramente podríamos platicar varias experiencias, pero es que a veces permiten que profesionales no docentes asuman oficialmente procesos de enseñanza-aprendizaje con tan solo cursar perdónenme, ¿eh? Y eso les digo porque yo sé que no es fácil aprender a enseñar inglés. Pero es que él sabe hablar inglés. No sabe enseñar. Es que él estudió en el Harmon Hall. Es que él vivió en Londres. No, vamos. No puedes poner al frente a este tipo de personas a un proceso de docencia. ¿Por qué? Porque eso contrapone, y esto es una imposición de empeños estatales que se contraponen a nuestros esfuerzos pedagógicos que queremos cualificar la profesión docente en inglés en México, ¿cierto? Esto indiscutiblemente transgrede historia, política internacionales y sobre todo garantizarle a las nuevas generaciones una escuela capaz de responder a su presente. Ya no quiero ni hablar ni a su futuro. La formación docente, maestros, enfrenta, sí, en México dificultades procedentes de, además de existencia de organizaciones y actividades que se mueven entre modernidad, posmodernidad, globalidad, localidad. Y todo esto aparte en un ambiente de desigualdad económica y por qué no decirlo también en un ambiente de violencia. Y entonces, digo, me ha pasado a mí, les ha pasado a ustedes, en donde tenemos que adecuar, forzar o limitar programas contenidistas, sí, positivistas, pero la verdad, hacemos programas homogéneos con un salón heterogéneo. Y además, maestros, tenemos que enfrentar contextos complejos, diversos, inciertos. Y hay algo más, que estamos llamados a las exigencias laborales e intereses económicos en un mundo globalizado, en donde nos dice muchas veces, no sé si estén en la cuestión de la educación pública, pero en donde nos marcan las pautas de cómo tienen que ser.
Y esto es terriblemente terrible, válgase la redundancia. ¿Por qué? Porque nosotros, o bueno, al menos su servidor y ustedes que están estudiando la maestría, pues estamos pugnando, estamos favoreciendo la construcción de un saber pedagógico pertinente y de calidad, sin lugar a dudas. ¿Cómo ven esta cuestión de esto último que hablamos? Es una triste realidad, ¿no, maestros? Sí es, maestro. Tenemos muchos retos por enfrentar. eh, es muy complicado y lo que ahora noto con esto de la pandemia es que aparte de toda la carga de trabajo, de todo esto que acaba de comentar, en cualquier momento recibimos mensajes, cualquier día de la semana, ya sea sábado, cualquier hora del día o al domingo, avisos y que se tiene que entregar tal planeación, tal cosa. Entonces, aparte de todos estos retos, ya no tenemos horas de decir estoy en fin de semana, estoy tranquilo, porque están los mensajes, 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 y sí es un bombardeo constante de todo esto. Sí, entonces sí son muchas cosas que han cambiado a raíz de la pandemia. Sí, es lo que yo les decía, o sea, todos estos cambios ha venido con agua va y, híjole, no, ni cómo lo podemos detener, ¿cierto? Ni cómo lo podemos detener. Yo creo que hasta aquí, muchas gracias, Mar. Yo creo que hasta aquí le vamos a dejar en lo que preparo para la entrada a la otra y para ya no cambiar de tema. Para tema les va a quedar en, en video, no se preocupen. Para tema les va a quedar el tema de modelos de formación de estudiantes. Vamos a entrar a hablar un poquito sobre la formación docente, los programas de pregrados, cómo se caracterizan, para empezar a ver el modelo positivista, el modelo hermenéutico, el modelo humanista. Y esto, no sé, porque me gustaría tocarlo en la siguiente clase, pero como debo de llevar una programación, les tocará pero es un tema muy bonito, en donde comúnmente cuando me toca darlo, cada uno de mis alumnos, en este caso ustedes, se van a lograr identificar con algún modelo o también identificar, decir, ah, mira, yo tengo de esto, y se van a lograr identificar con un modelo mixto. Pero les agradezco muchísimo, mis estimadas maestras, Geraldine, Maru, el regalarme su tiempo, su espacio y su atención. Y recuerden que cualquier cosa, su servidor está pendiente, ya sea en un mensaje privado o en el chat. Todavía no hay actividad, yo creo que va a quedar después de que tengamos esta clase, les aviso cuando ya esté arriba la actividad. Recuerden que tienen tiempo suficiente para hacerlo y estoy a sus órdenes, ¿vale? Muchas gracias, maestro. Gusto en saludarlo. Muy, muy bien todo. Muchas gracias. Hasta Muchas luego. gracias, maestro. Buenas noches y buenas noches, compañeros. Bye, maestra. Igual, compañera, buenas noches.